Hoy vamos a repasar varios ejemplos claros de juegos que salieron mal, que nunca se arreglaron del todo y acabaron abandonados, no por falta de ideas, sino por malas decisiones, prisas y desarrollos caóticos. Si alguna vez te enganchaste a un juego esperando que en el próximo parche lo arreglen y ese parche nunca llegó, quédate, porque este vídeo te va a doler más de lo que debería. Y todo empieza con Atlas, un MMO de piratas que quería ser gigantesco, ambicioso y libre, pero que nació con tantos problemas técnicos y de diseño, que cada parche arreglaba algo y rompía 3 cosas más. Atlas nació con una promesa brutal, un MMO de piratas gigantesco, océanos infinitos, exploración, construcción, clanes, batallas navales épicas y una sensación de libertad total. El problema es que el juego quería ser demasiado desde el minuto 1 y no estaba preparado para ello, ni a nivel técnico ni a nivel de diseño. El lanzamiento fue un desastre absoluto. Servidores que se caían constantemente, colas interminables para entrar, personajes que desaparecían, barcos que se rompían solos, bases que se borraban sin explicación y un rendimiento horrible incluso en equipos potentes. Y esto no eran bugs pequeños, eran problemas estructurales que afectaban a todo el juego. Gran parte del problema vino de que Atlas se construyó sobre la base técnica de otro juego del estudio, reutilizando sistemas que ya daban problemas, pero escalados a un mundo muchísimo más grande. Eso provocó que cada parche arreglara algo que rompiera 3 cosas más, y el juego entró en un bucle infinito de parches de emergencia. El equipo intentó salvarlo con actualizaciones enormes, nuevas ideas y reworks completos, pero nunca se detuvieron a arreglar los cimientos. El motor seguía fallando, la estabilidad nunca fue sólida y el rendimiento jamás alcanzó un nivel aceptable para un MMO de ese tamaño. De ahí pasamos a Kerbal Space Program 2, un caso especialmente doloroso porque el original era amado por su comunidad, pero la secuela llegó en Early Access con un rendimiento terrible y sistemas rotos. Este juego salió roto por una razón muy simple y a la vez muy triste. Lo lanzaron en Early Access el 24 de febrero del 2023, prometiendo que lo irían puliendo con el tiempo, pero el juego llegó con problemas de base tan grandes que no eran bugs graciosos, eran grietas en los cimientos, rendimiento malísimo incluso en PC potentes. Y nunca fue arreglado porque el plan dependía de tener un equipo grande durante años y una hoja de ruta ambiciosa, colonias, viaje interestelar, multijugador y una optimización seria, pero la realidad fue otra. El ritmo de parches fue lento para la magnitud del desastre. Muchos cambios arreglaban una cosa y rompían otra, y cada actualización parecía luchar contra un motor y una arquitectura que no estaban respondiendo como necesitaba un simulador así. Al final, la comunidad no pedía más contenido, pedía estabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo básico para que Kerbal Space Program vuelva a sentirse como tu laboratorio espacial, no como una ruleta. Y aquí llega el golpe definitivo. En 2024 se reportaron despidos masivos ligados al estudio desarrollador Intercept Games, con avisos de despido y señales claras de que el equipo se desmantelaba, y desde ahí el proyecto se quedó en el aire. Luego llegó WWE 2K20, el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando fuerzas un lanzamiento anual sin el equipo adecuado. WWE 2K20 salió roto porque literalmente no estaba preparado para existir, y no es una exageración. Fue uno de esos lanzamientos en los que desde el primer minuto ya se notaba que algo muy gordo había fallado por detrás. El gran problema empezó antes del lanzamiento. WWE 2K20 fue el primer juego de la saga desarrollado sin el equipo original que llevaba años haciéndolos. Visual Concept tuvo que asumir el proyecto prácticamente en solitario y con poco tiempo. Cambiaron herramientas internas, tocaron sistemas que llevaban años sin rehacerse, y encima tuvieron que mantener el ritmo anual. Eso es una bomba de relojería, no hay milagros. El motor estaba tocado, las animaciones se rompieron al intentar introducir nuevos modelos. El sistema de físicas dejó de comportarse de forma coherente y el juego empezó a parecer un prototipo sin pulir, no un producto final. Cuando salió, la reacción fue brutal, tan brutal que el juego se convirtió en meme en cuestión de horas. Vídeos de personajes estirándose como chicles, cabezas gigantes, luchadores flotando, combates imposibles de terminar. Y ante eso, 2K reaccionó de la peor forma posible. Parches lentos, pequeños, que arreglaban detalles mínimos mientras lo gordo seguía roto. ¿Y por qué nunca lo arreglaron de verdad? Porque no les salió
salió rentable. El daño a la imagen ya estaba hecho, la comunidad había huido, las ventas se hundieron y en lugar de invertir tiempo y dinero en reconstruirlo, tomaron la decisión de saltarse WWE 2K21 y rehacer la saga desde cero con WWE 2K22. Básicamente aceptaron que el 2K20 estaba perdido. Con Resident Evil Reverse, el problema no fue solo técnico, fue identidad, un multijugador sin alma, sin comunidad y sin razón real para existir. Capcom lo presentó como un regalo por el aniversario de Resident Evil, un shooter multijugador rápido, caótico, con personajes clásicos y acción directa, pero cuando la gente lo probó se dio cuenta enseguida de que aquello parecía más una demo apresurada que un juego completo. Controles poco finos, sensación de disparo floja, balanceo inexistente, partidas confusas y mapas sin alma. Encima el lanzamiento fue un cachondeo, retrasos constantes, betas que dejaban claro que el juego no estaba listo, silencio por parte de Capcom y cuando por fin salió, lo hizo sin impacto alguno, servidores medio vacíos desde el primer día, emparejamientos lentos y una experiencia que no transmitía la calidad habitual de la saga, algo muy grave cuando lleva el nombre de Resident Evil encima. El mayor problema fue que Reverse nunca tuvo identidad, no era un shooter competitivo serio, tampoco era una experiencia casual divertida, ni tenía el terror o la tensión de la saga principal. ¿Y por qué nunca lo arreglaron? Porque Capcom vio muy rápido que no merecía la pena. El juego no tenía base de jugadores, las críticas eran malas, el interés era mínimo, y mantener un multijugador vivo requiere parches constantes, eventos, contenido nuevo, y sobre todo, una comunidad activa, y Reverse no tenía nada de eso. En lugar de invertir recursos en salvarlo, Capcom hizo lo más lógico a nivel empresarial. Lo dejó morir en silencio, con parches mínimos, cero promoción, cero eventos importantes y cada vez menos gente conectada, hasta convertirse en un juego prácticamente fantasma. Después está Digimon World, un caso distinto, un juego roto por diseño, por bugs y por falta total de explicaciones. Digimon World no era un RPG normal, era un experimento rarísimo para la época, un simulador de crianza mezclado con aventura, exploración y combates. El problema es que el juego no explicaba absolutamente nada. Sistemas ocultos, estadísticas invisibles, evoluciones que dependían de decenas de variables internas y decisiones que tomabas sin saber que estabas condenando a tu Digimon a una forma horrible o directamente a morir antes de tiempo. El juego salió lleno de bugs reales, no de diseño, bugs de verdad, eventos que no se activaban, NPCs que se quedaban bloqueados, edificios que no se desbloqueaban aunque cumplieras las condiciones, errores de traducciones brutales en occidentes, y fallos que podrían dejarte la partida prácticamente imposible de completar sin reiniciar desde cero. ¿Y por qué nunca lo arreglaron? Porque estoy hablando de la PlayStation 1, una época en la que los parches no existían. Lo que salía en el disco era lo que había, si el juego tenía errores te los comías con patatas, y Digimon World salió tal cual, roto pero funcional a medias. Y Bandai simplemente pasó página. Seguimos con Back 4 Blood, un cooperativo que nunca encontró su identidad, atrapado entre querer ser heredero de Left 4 Dead y algo nuevo, con parches constantes que cambiaban las reglas cada mes y acabaron agotando a su comunidad. El lanzamiento ya dejó claro que algo no iba bien, bugs frecuentes, problemas de rendimiento, servidores inestables, desincronizaciones en partidas cooperativas y una IA de los enemigos que a veces era un paseo y otras directamente injusta. Pero lo más grave no eran los fallos técnicos, era el diseño. El sistema de cartas, que debía ser su gran innovación, acabó siendo un caos para muchos jugadores, mal explicado, desequilibrado y con una curva de aprendizaje y dificultad que parecía aleatoria. Habían partidas fáciles que se volvían imposibles sin motivo y otras que parecían rotas a favor del jugador. Turtle Rock empezó a parchear en reacción, no con una visión clara, nerfs constantes, cambios drásticos en cartas, ajustes que enfadaban tanto a jugadores casuales como a los más dedicados, y eso fue desgastando a la comunidad. La gente no sentía que estuviera aprendiendo el juego, sentía que el juego cambiaba de reglas cada mes. Además, el contenido nuevo no ayudó. Más cartas, más personajes, más mutaciones, pero sin solucionar del todo el problema base de ritmo, equilibrio y sensación de disparo. Al final, Warner y el estudio tomaron la decisión silenciosa de cerrar el grifo. Último contenido anunciado, fin del soporte activo y a otra cosa. El juego quedó funcional, pero lejos de ser el cooperativo redondo que habían prometido. Luego llega Wild Hearts, un juego con ideas brillantes enterradas bajo un rendimiento desastroso, problemas de optimización tan graves que arreglarlos habría significado rehacer medio juego, algo que nunca ocurrió.
Desde el primer día, Wild Hearts tenía un problema enorme que eclipsaba todo lo bueno que hacía. El rendimiento era desastroso en PC y muy irregular en consolas. Caídas brutales de FPS, stuttering constantes, cargas raras, bajones incluso en zonas pequeñas. Daba igual tener un PC potente, el juego iba mal y punto. Y aquí viene lo peor. El juego no estaba roto por falta de ideas, al contrario, tenía mecánicas muy interesantes. El sistema de Karukari era original, el combate tenía personalidad y los monstruos estaban bien diseñados. Pero todo eso quedaba enterrado bajo una experiencia técnica frustrante, porque cuando esquivas y el juego pega un tirón, la culpa no es tuya, es del juego. El problema no era un bug concreto, era el motor y la optimización base. Wild Hearts usaba una versión del motor que no se llevaba bien con mundos abiertos tan dinámicos y con tantas físicas en tiempo real. Arreglar eso no es lanzar un parche rápido, es rehacer partes enteras del juego, algo carísimo y muy lento. EA y Koei Tecmo intentaron apagar el fuego con parches de rendimiento, mejoras parciales, promesas de optimización, pero nunca llegaron al punto de que la comunidad esperaba. El juego mejoró un poco, sí, pero nunca lo suficiente como para decir, ahora funciona bien. Siempre arrastró problemas, sobre todo en PC. Cuando el interés cayó, el soporte también. Se anunció fin del contenido, el juego quedó en un estado aceptable para algunos, injugable para otros, pero claramente lejos de lo prometido y sin un plan real de reconstrucción técnica. Con Star Trek Infinite vemos otro patrón, un juego lanzado verde, mal equilibrado y sostenido solo por una licencia potente. Ya desde el lanzamiento se notaba que el juego estaba muy verde. Interfaz confusa, tutoriales flojísimos, decisiones que no quedaban claras, eventos mal explicados y una sensación constante de estar jugando a algo a medio cocinar. Pero el problema gordo era el equilibrio. Facciones descompensadas, la IA tomando decisiones absurdas, imperios que se hundían solos y partidas que perdían todo el interés a mitad de camino. Star Trek Infinite se apoyaba muchísimo en la base de otros juegos de gran estrategia, pero en lugar de pulir esa base, la simplificaron mal. Sistemas recortados, mecánicas que parecían profundas pero se quedaban en la superficie, y un ritmo extraño que hacía que muchas partidas fueran prácticamente injugables. El juego no funcionó comercialmente, las críticas fueron tibias tirando a malas, la comunidad era pequeña desde el primer día, y mantener un juego de estrategia vivo requiere parches constantes, reequilibrados, contenido nuevo y una escucha activa de los jugadores, y cuando los números no acompañan, las editoras cortan rápido. Los parches llegaron, sí, arreglaron bugs concretos, mejoraron detalles, pero nunca atacaron los problemas de fondo. La IA seguía floja, el equilibrio seguía raro, y la experiencia general no terminaba de enganchar. Después está The Last Remnant, un JRPG roto por exceso de ideas mal explicadas, sistemas punitivos y un diseño que castigaba al jugador por jugar, algo que nunca se corrigió del todo. El primer gran problema fue su sistema de combate. Sobre el papel era original, batallas por escuadras, decisiones estratégicas, moral, formaciones, todo sonaba increíble, pero en la práctica el juego no te dejaba controlar casi nada. Tú dabas órdenes generales y el juego hacía lo que quería, habilidades que no se activaban cuando las necesitabas, personajes que actuaban de formas absurdas y combates que se perdían sin que entendieras por qué. Luego estaba el famoso sistema de Battle Rank, uno de los mayores desastres de diseño de la historia del RPG. Cuanto más luchabas y más subías de nivel, más difíciles se volvían los enemigos, lo que castigaba al jugador por jugar, explorar y entrenar, algo totalmente contrario a lo que te están enseñando cualquier RPG desde siempre. Y encima el juego nunca te explicaba esto claramente, así que muchos jugadores se arruinaban la partida sin saberlo. Y nunca fue arreglado porque arreglarlo significaba rehacer el juego entero. No eran parches simples, el combate, el progreso, el balance y la dificultad estaban entrelazados de forma tan caótica que tocar una cosa rompía otra. Y Square Enix no estaba dispuesta a invertir ese dinero en un proyecto que ya había tenido una recepción muy tibia. Es cierto que la versión de PC mejoró algunas cosas, balanceó un poco y suavizó otras, pero nunca solucionó el problema de fondo. El juego seguía siendo opaco, mal explicado y punitivo con el jugador. Y cerramos con Anthem, el símbolo definitivo del caos, con el desarrollo moderno, un juego sin visión clara, construido a última hora, roto desde la base y abandonado cuando arreglarlo costaba más que empezar de cero. El desarrollo de Anthem fue un caos absoluto, años de preproducción tirados a la basura, ideas que iban y venían, reinicios constantes y decisiones tomadas a última hora. De hecho, gran parte del juego se construyó en poco más de un año.
confiando en la famosa magia BioWare, esa idea de que todo se arreglara al final, pero esta vez la magia no apareció. Cuando salió, el juego estaba lleno de problemas, misiones muy repetitivas, mundos vacíos, IA torpe, bugs constantes, tiempos de carga eternos y un sistema de loot que no tenía ningún sentido. A nivel técnico también fue un desastre. Frostbite no estaba pensado para este tipo de juego, cada cambio costaba el doble, cada parche rompía otra cosa, y el equipo perdía más tiempo luchando contra el motor que diseñando contenido. Eso hizo que el juego avanzara a trompicones incluso después del lanzamiento. Arreglar Anthem significaba rehacerlo entero como otros juegos de este vídeo. No era cuestión de añadir más misiones o ajustar números, había que reconstruir el loot, el endgame, la estructura de misiones y gran parte del diseño base, algo carísimo y muy arriesgado. BioWare lo intentó con Anthem Next, una especie de reinicio total, pero mientras tanto el juego seguía perdiendo jugadores, la comunidad se cansó de esperar. El nombre Anthem ya estaba manchado y EA, viendo que el coste no compensaba, decidió cancelar el proyecto y cortar el soporte. Y después de ver todos estos casos, queda claro que no todos los fracasos vienen de malas ideas. Muchos vienen de lanzamientos malos, de juegos que salen antes de tiempo. Estos juegos no murieron de golpe, se apagaron poco a poco, parche a parche, hasta que la comunidad se cansó de esperar, y los estudios decidieron mirar hacia otro lado. Y ahora dime tú, ¿qué juego recuerdas que salió roto y que esperaste durante meses a que lo arreglaran sin éxito? Te leo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.